¿Qué tal amigos? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a reaccionar a un video de aquella amiga rusa, ustedes se recuerdan, donde hicimos varias reacciones a algunos de sus videos, de sus primeras experiencias, luego cómo había sido vivir con sus papás allí en Paraguay. El día de hoy vamos a conocer cómo ha sido parte de su historia. Me gusta también ver un poquito de chismecito, no les voy a mentir, a mí me gusta conocer la historia de otras personas cuando se van a otros países, especialmente cuando se van a un país como Paraguay, porque todos esos extranjeros que llegan a Paraguay tienen diferentes experiencias y aunque muchos coinciden en algunas cosas como la gente es buena onda, que me va bien económicamente, que a lo mejor la paso mejor en Paraguay que en otro país, pues cosas que a lo mejor todos podrían coincidir, pero también hay cosas que no son tan iguales a otras. No es lo mismo mudarse de Guatemala a Paraguay, por ejemplo, que mudarse de Rusia a Paraguay. Entonces ahí está el chismecito. El video original que vamos a ver se llama Les mentí sobre mi vida en Paraguay. Vamos a ver de qué va a tratar el tema. Por ahí yo les pongo otro título para que tengan más idea de qué es lo que va a tratar. Pero si ustedes quieren ver el video completo sin interrupciones, yo se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo vean sin ningún tipo de problema. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, ver mi reacción, ya saben que yo por ahí hablo mucho y a algunas personas no les gusta, entonces yo les recomiendo el original. Ahora, si me quieren acompañar a mí, pues vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y ahora sí, vayamos viendo. Seamos sinceros, ya van 2 veces que les prometí que vuelvo y 2 veces no cumplen. Y la primera vez que dije bueno fue un mal momento. La segunda vez que no podía ni mirarme al espejo del celular y decir ahora sí, porque me di cuenta de algo que me costó tragar, la vida real. Y la verdad, la día a día era muchísimo más pesada de lo que alguna vez les mostré en este canal. Yo les venía mostrando un montón de cosas lindas, viajes, planos, así que se cumple el sueño de vivir en Paraguay y estaba todo bien, no era mentira eso, pero era solo una partecita y la otra parte, la parte fea, la parte cansada, la parte de no sé qué me voy a llegar al fin de la mes, esa no la mostré nunca. Y cuando esa parte Ok, voy entendiendo. Entonces ella se ha ido un par de veces de YouTube, por así decirlo, ha abandonado el proyecto, que hasta cierto punto yo lo entiendo. Yo también dejé este proyecto tirado como 4 o 5 veces. No crean ustedes que yo llevo poquito tiempo creando contenido. Yo llevo casi desde 2014, 2015 haciendo contenido. Estamos hablando de más de 10 años, en donde al principio yo empecé ahí a subir mis videitos todos feos, con mala calidad en mi primer canal. De repente pues tenía rachitas de subir un video semanal, porque pues se acostumbraba a hacer eso en aquel entonces. De repente ya no me daban ganas, se me quitaban. En ese momento obviamente no se generaba dinero de esto. Y aunque mi canal sí estaba monetizado entre comillas, no generaba nada. Tenía muy pocas visitas, no se generaba plata y aparte no estaba yo también en mi mejor momento anímico. Después como que retomé otra vez y luego lo volví a dejar. Luego ya hice el tercer intento, luego encontré un empleo que me consumió la vida, así literalmente me consumió la vida. Y hasta ahí yo dije, bueno, hasta aquí llegó mi creación de contenido y de hecho ya no pensaba hacer más. Empecé a estudiar en la universidad y luego pues llegó el 2020 con todo lo que sucedió. Me despidieron de aquel trabajo que me consumía todo mi tiempo y ahí fue donde dije yo, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Nos tomamos en serio esto o qué? Y fue hasta ahí que empezó a tomar forma todo esto. Y aunque ya han pasado 6 años de eso, tampoco ha sido nada fácil, de verdad. Yo a día de hoy no me puedo quejar, no les puedo decir yo, no, es que me estoy muriendo. No, la verdad es que vivo al día, no tengo plata de sobra. No tengo plata en mi cuenta bancaria, si lo quieren ver, pero por lo menos tengo lo básico, con lo que puedo sobrevivir y con eso estoy tranquilo. Pero entiendo que las personas no estén acostumbrados a ese estilo de vida. Vivir al día no es para todos. Yo, al haber tenido una racha donde no tenía ni un solo centavo en mi bolsa durante mucho tiempo, hoy en día que por lo menos tengo para lo básico, creo que por eso estoy bastante tranquilo. Pero podría entender que algunas personas se pueden desesperar por eso. Y aparte ella está diciendo, o sea, cuando ya llegas a la vida real, cuando encontrás el cansancio, cuando ya no encontrás tiempo para crear contenido, cuando ya no encontrás tiempo y fuerzas también para poder editar tus videos, para poder ponerle ganas o incluso pararte a grabar. Alguna persona puede decir, no, es que solo es 10 minutos ponerte a grabar. A veces esos 10 minutos no podés fingirlos y si tenés una mala cara, has tenido un mal día, lo reflejas en ese video y en lugar de
causarte orgullo de subir ese contenido te causa vergüenza y ya no lo terminas subiendo. A mí me ha pasado eso. Entonces yo entiendo esa parte. Te pega fuerte el blog. Paso a último lugar por más que lo quieras. No es que no quiera, es que no te queda dentro para darle. Y bueno, eso es lo que me pasó. Pero no todo fue malo. También hubo cosas lindas, obvio, y realmente la única cosas de entretenimiento que me permití de meses fueron conciertos, tres, y cada uno fue un mundo totalmente distinto. Sí, el primero fue autociónico. La cantidad de la gente me dejó un shock. Yo nunca había visto tanta gente junto acá, y voy a ser honesta con ustedes. Lo único que en verdad me gustó fue Lorde. Lorde fue una más de los demás. Para mí no me tacto, pero igual lo pasé bien, compartimos unas cervezas y lo más loco, llevé a mi mamá y mi mamá se quedó traumatizada. No entendía nada, todo le parecía enorme. Ahora lo que no fue lindo, salir de ahí, salir del lugar del concierto del Comité Olímpico fue una pesadilla imposible. No se podía mover ni un auto, recuerdo que estuvimos esperando un taxi como 40 minutos, capaz una hora, de pie cansados con la multitud. Un calvario. Así que si a alguno de ustedes también le pasó, por favor escriben en los comentarios. Y si alguien tiene algún truco para salir desde ahí sin sufrir también, porque yo necesito saberlo. El segundo concierto fue Tini. Este era literalmente un sueño de toda mi vida. Yo crecí viendo una Violeta, si sabes. Es la chica de la VM. Qué curioso que una rusa diga que creció viendo Violeta, una serie argentina. Y aquí también llegó. Yo no la vi porque no fue algo que me agarrara en el momento de adolescente ni niño. Yo ya estaba bastante grande, pero sí me enteré que existía. De hecho, yo podría decir que durante una temporada Tini fue una de mis crushes, aunque yo no miraba la serie, la verdad. 1000 veces. Y que Martina Stoessel viniera acá a Asunción. Yo no podía ir, era imposible no ir. Canté todas esas canciones, grité como pude, lloré, me reí. Fue una cosa muy tierna. Paraguay, los amo. Y también unas cosas de 18 más. Lindo. Anda. Y el tercero de Korn. Yo no soy un rock para nada, pero bueno, me la pasé bomba, me sorprendió a mí mismo lo bien que pasé. Y así que les interesa, yo les puedo armar un video entero contando unos conciertos de Esperanza, separando con todos los chismes y las stories que me pasaron, porque tengo un montón. Y hasta me animo a darles una opinión sobre los conciertos acá en Paraguay en general. Avísanme abajo. Pero bueno, les dije que los conciertos fueron mi única salida. Y eso es la casualidad, porque los conciertos fueron lo único lindo en el resto del tiempo. El 95% del tiempo fue otra cosa muy distinta, y es justo ahí donde tengo que ser más honesta con ustedes. Resulta que en estos meses los precios acá en Paraguay se fueron a la luna, sobre todo los alquileres, todo subió, y subió rápido y subió feo. Y de repente te das cuenta de que vivieron acá, que antes más o menos cerraba, ya no cerraba más. Los números simplemente no daban, y cuando los números no dan, no puedes hacerte el loco, no puedes seguir soñando tranquila. Tienes que salir a buscar guita. Así que eso hice. Tuve que salir a buscar el trabajo. Y consigo trabajo, sí, pero ese trabajo me rompió. No fue un trabajo, fue desde el primer día. Me generó una ansiedad y un estrés. Yo no sabía que podía sentir todos los días con el estómago revuelto, todos los días con ganas de que termine rápido, todos los días llegando a casa sin energía para nada, ni para mirar el celular, ni para hablar con nadie, ni para pensar en... Los trabajos que te drenan parecen que no, porque muchas veces suelen pagar bien, en algunos, no en todos, pero en la mayoría de trabajos donde soles llegar a tu casa súper cansado y sin ganas de absolutamente nada, suelen pagar bien.
A mí en una ocasión me mintieron, me estafaron para una vez que fui a trabajar de gratis, horrible, en un trabajo súper explotado, que lo he contado en otras ocasiones en otros videos, pero yo entiendo esa sensación de llegar a tu casa cansadísimo. De hecho, yo llegaba a mi casa a las 5 de la tarde, todavía a buena hora, y yo solo llegaba a dormir. O sea, me llegaba a dormir hasta el otro día, de tan cansado, de tan agotado, de tan drenado que estaba. Y al final de cuentas ni me pagaron ese tiempo. Eso fue un caso. Pero entiendo esa sensación de ya no querer hacer nada, menos a estar grabando videos. En el canal llega a un punto en el que genuinamente sentía, no puede vivir así. No es una frase para dramatizar. Es que lo que sentía todos los días al despertar, no puedo vivir así, esto me está comiendo, y eso durante meses es agotador, de verdad muy agotador. Y mientras todo del trabajo pasaba, en paralelo también estaba buscando un lugar nuevo para ir, porque entre los precios y la situación tenía que cambiar y encontrar este lugar. Bueno, de por sí, un proyecto entero, recorrer, compartir, descartar, ilusionarte y que te lo saquen, volver a empezar, un parto. Pero lo encontramos, y cuando yo encontramos, pensé, listo, ya está. Y eso fue mentira. Recién ahí empezó lo peor, porque el lugar necesitaba un montón de cosas y con mi familia nos metimos de lleno a arreglarlo. Pintamos las paredes, pintamos las puertas, las ventanas de hierro, elegimos los detalles, los colores, los muebles, una cosa por otra. Y sin darme cuenta se convirtió en un proyecto gigante. Cada fin de semana, cada rato libre que me quedaba después de ese trabajo que les conté, iba a parar acá a la casa. Literalmente no me quedaba tiempo para nada más, ni para mí, ni para el canal, ni para descansar. Y esto, ojo, todavía no terminó. Sigo trabajando en la casa, un montón de cosas por hacer todavía. Así que sí, esto va a tener su propio video aparte con todos los detalles, los antes y después. No recuerdo si lo mencioné en algún video de ella, pero creo que lo dije, donde les dije yo que si ustedes veían que alguna persona hacía contenido de Paraguay, que genuinamente no lo hacía por plata, porque sinceramente muy pocos son los canales que pueden sobrevivir económicamente con lo que se genera en un canal hablando de Paraguay. Se los mencioné yo la otra vez en un video que hice hablando extendidamente de eso, de cuánto se generaba. El mes pasado yo generé mucho menos que lo que les mencioné en aquella vez. Eso hasta cierto punto me hizo tomar la decisión de bajar de 3 videos a la semana a 2, porque yo no puedo estar invirtiendo demasiado tiempo también si no tengo mucho tiempo. Como les dije aquella vez, en lugar de yo hacer el último video ya como que qué pereza, mejor les hago 2 videos con ganas, con ánimos, y que aunque sea lunes y viernes, ese lunes y viernes sean videos hechos con todo el amor, todo el cariño y sin ningún tipo de interés económico, a estar yo intentando subir, qué sé yo, video todos los días y que al final me termine yo frustrando porque ni me gustaron los videos porque los hice de mala gana y al final no generé dinero. Antes que eso, prefiero, sin ánimo de lucro por así decirlo, hacer videos que me gusten, me apasionan. A mí estos videos que hago de Paraguay me gusta hacerlos porque platico con ustedes, conozco también a través de los comentarios muchas personas, muy buenas personas de hecho, por ahí también me escriben por Instagram. Aunque muchas veces no respondo, para qué les miento, casi no me meto ya a mis redes sociales, pero también en los comentarios. En los comentarios es donde yo más conozco a las personas. Hay muchos que yo ya reconozco porque siempre comentan en los videos. Y aunque no les logro dar corazón o responder todos los comentarios, yo los ubico, yo los leo así rapidito. Me llena mi corazoncito decir esto vale la pena aunque no gane un centavo con esto. Pero con el cariño que me dan estoy más que satisfecho. Y por eso ya llevamos tiempo con este canal. Y también por eso me extraña y siempre los molesto diciendo que por qué no se suscriben. Porque estamos estancados ahí en los poquito más de 4,500. Pero si en algún momento llegamos a pasar muchos suscriptores, pues entender también que este canal, aunque sea pequeño, es de todo corazón. Y todo lo que fuimos aprendiendo sobre el servicio Paraguay, por ejemplo. Pero quería que supieran que la casa fue otra cosa enorme que se me comió
estos meses. Y acá es donde la historia cambia, porque en algún momento dije, basta, dejé ese trabajo, tomé la decisión con miedo, pero la tomé y no saben el cambio realmente cómo se volvía a sentir que tenía aire, empecé a tener fuerzas otra vez, fuerzas para pensar en el canal, fuerzas para grabar, fuerzas para sentarme y editar y para hacer cosas por mí, al fin. Y por primera vez, mucho tiempo sentí que eso que tengo ganas de vivir, no solo de sobrevivir el día, y eso para mí fue gigante. Y pensar en todo esto me hizo entender algo del canal que antes no había entiendo. Yo acá les mostraba así que se hace realidad un sueño y la vida que soñé, todo el color de rosa, y bien, eso existe. Pero también quiero ser honesta. Cumplir un sueño a veces significa estrés, significa pintar paredes hasta las 2 de la mañana y significa aguantar un trabajo que te rompe. Significa no llegar con toda la plata y eso también es parte de armar la vida que uno quiere. No es solo parte linda de la foto, es todo el medio raro del medio y de eso quiero empezar a hablarles también de la parte real, porque si no les miento otra vez y ya les mentí suficiente. También es bueno muchas veces desahogarse un poquito. A mí me sirvió durante un tiempo. Yo estaba un tiempo casi llegando a un punto de presión, por así decirlo. No quiero decirlo tan explícito porque creo que es una palabra fuerte, pero sí estaba yo frustrado, sí estaba yo cansado. En algún punto de mi vida sentía que era un bucle donde yo daba vueltas y vueltas en círculo y sentía que no iba a ningún lado, a tal punto que yo me sentía como inútil para la vida. Y uno de mis escapes, uno de mis escaparates fue empezar a crear contenido, un contenido bastante tonto, si así lo quieren ver. En aquel momento yo intenté hacer comedia. Era bastante malo, esos videos están horribles. Como que hasta cierto punto era una terapia para mí, para desahogarme, para sentir que podía aprender a hacer cosas nuevas. Hoy en día no me arrepiento de todo lo que hice en aquel momento porque creo que me salvaron de algo que pudo ser mucho peor. Pero entiendo lo que dice, que a veces como que uno quiere mostrar solo lo bonito de la vida a través de los videos y a veces mostrar también parte de la realidad. Es conectar con las personas que te ven al otro lado. Yo en algunas ocasiones les he mencionado algunas de mis quejas que tengo en la vida y trato de ser transparente. Si bien aquí vengo con toda la actitud, con todo el buen humor y trato de no grabar yo de malas, eso sí, trato de meterme yo en un mood así de estar bien conmigo y tranquilo y dar mi mejor versión, porque si yo vengo a grabar aquí enojado o triste, se me va a notar en 2 segundos. Sin embargo, eso no significa que yo no me pueda expresar. De vez en cuando yo suelto aquí mis quejitas o de repente mis frustraciones de algo que me hizo recordar y lo menciono, no tengo problema con eso, pero entiendo a lo que se refiere. Vamos a ver cómo continúa su contenido. Esperemos que esté bien, que logre encontrar algo del saborcito. Yo sé que es a veces frustrante no encontrarle lógica y sobre todo porque piensas a lo mejor cometí un error al irme de mi país o a lo mejor no la estoy pasando bien o quizás tenés presiones de otro lado, que eso también suele involucrarse mucho en la vida de una persona joven como es ella. Yo ya no estoy tan joven, la verdad, pero las presiones siguen siendo las mismas, donde si no encuentras un trabajo que a lo mejor parezca tener un gran futuro, uno dice a lo mejor no estoy bien, o por ahí también puede pasar que en el trabajo que encontraste te están explotando y sentís que si lo dejas te vas a sentir fracasado. Que eso también me pasó, donde si no continúas con ese trabajo te vas a sentir como que dejaste tirado algo y empezar de nuevo es muy difícil, sobre todo cuando hay incertidumbre. Muy reflexivo los últimos videos entre el pasado y este, creo que platicamos bastante bien. Espero ustedes se hayan entretenido. La verdad es que aquí estuvimos un poquito profundos. Si ustedes quieren dejar un comentario ahí, desahogarse, también es válido. Muchas veces yo les digo a las personas, ustedes desahóguense en los comentarios, porque también liberar de alguna manera lo que sentimos, lo que expresamos. Y si ustedes a lo mejor están pasando por un momento difícil y no saben dónde expresarse, ahí en la caja de comentarios ustedes pueden decir, mira, lo que pasó es esto. A lo mejor dicen, no sé si me va a responder, yo no sé si les voy a responder, pero alguna otra persona que esté leyendo el comentario les puede decir, bueno, yo también pasé algo similar. O incluso entre los mismos paraguayos, que son muy amables, te pueden decir, mira, ¿dónde estás? ¿Por dónde vivís? ¿Salgamos a tomar un café? No lo sé. Algo puede pasar en los comentarios si estás pasando un mal momento.
puede que ese lugar sea algo que te pueda servir, o por lo menos que te hayas distraído un poquito con este video, que eso es lo importante. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima ocasión. Cuídense mucho, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.